Así que bueno, empecemos orando al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias porque podemos en este día reunirnos, estar alabándote, adorando tu nombre, donde podemos a través de tu palabra ser ministrados, Señor. Que podamos ver qué cosas quieres enseñarnos, qué cosas quieres animarnos, exhortarnos, guíanos a toda verdad. Sabemos que tenemos el mejor enseñador que nos fuiste haber dado, el Espíritu Santo, y te ruego para que Él pueda guiarnos a toda tu verdad, que nos dé el entendimiento y que, Señor, guardes también nuestra mente, nuestro corazón en este momento para poder disfrutar alrededor de tu palabra, para poder recibir de ti y para que nos dé la posibilidad a través de todo esto que estamos estudiando, también poniendo por práctica, por obra, las cosas que entendemos que debemos hacer, Señor. Y también que nuestra fe pueda también ser enseñada en doctrina, Señor. Guíanos, Señor, háblanos. Y te ruego también por Valentín, Señor, por una situación bastante difícil que está pasando este pequeño de 3 años. Te rogamos por su salud, para que lo acompañes, para que, Señor, le dé sabiduría también el tema de los médicos, a los padres también en cómo manejarse en este tiempo, por fortaleza y aún también para que estés ayudando, Señor, económicamente para todo lo que implica todo esto, tanto medicamento como traslados, y de acá para allá, en una situación bastante compleja que nos toca vivir en Argentina. Y también te pedimos, Señor, por sabiduría para nuestros gobernantes, sabiduría, Señor, para el presidente, para que le des también el entendimiento de cómo guiar a toda esta nación, a toda Argentina, qué es lo mejor, qué medidas hacer, qué cambios hacer. Te ruego para que también puedas bendecirlo a él, que puedas bendecir todas las autoridades que están en el gobierno, Señor, que le dé sabiduría. Y también te rogamos por personas que pasan situaciones difíciles, que los acompañes, que los guíes, que los fortalezcas y que los sostengas, Señor, y que les puedas proveer de las cosas necesarias para realmente tener el pan de cada día, Señor. Entendemos de que muchos, Señor, no pueden salir a trabajar, y te rogamos, Señor, que los sostengas, que los ayudes y que también nos dé sabiduría de cómo actuar en situaciones que debamos hacerlo, Señor. Gracias te damos por todo, te ruego para que puedas bendecir a cada oyente, cada persona que se está conectando, cada persona que está viendo, Señor, el video, que puedas bendecirlo a ellos, sus familias también. Y gracias, Señor, porque tu iglesia está hoy reunida en tu nombre, en diferentes partes del mundo, y te rogamos para que puedas ser glorificado a través de todo este tiempo juntos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Estamos estudiando la carta de los Gálatas y hemos entendido que algo que transmitía bastante la idea de la carta es esta frase, un llamado a libertad cristiana. Lo he tomado de un comentario bíblico llamado Portavoz, y es muy bueno el libro que ayuda un poquito a entender el contexto. Y también el versículo de Gálatas 5:1 representa toda la carta misma, que dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto mantengamos firmes y no se someta nuevamente al yugo de esclavitud. Y lógicamente esta iglesia, habiendo sido fundada y acompañada por el ministerio de Pablo, en el tiempo se notó que entró una falsa enseñanza que era a través de judíos creyentes y algunos en duda en cuanto a si eran salvos o no, pero había introducido dentro de la iglesia enseñanzas erróneas en cuanto a la salvación, y que se debía no solo creer en Jesús, sino que también se debían cumplir con leyes, mandamientos dados no solamente por Moisés y los mandamientos que entendemos, que lo vemos en el Pentateuco, sino que también se quería transmitir mandamiento de los ancianos. Eran observaciones en cuanto a la ley, y que eran mandamientos, y eran más de 1000 mandamientos que se habían agregado, mandamientos que también en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, Él estuvo también siendo confrontado por los líderes religiosos en cuanto a estas enseñanzas de los ancianos,
y Jesús iba refutando con argumentos bíblicos todo esto mismo que ellos estaban diciendo y cómo habían errado tanto, habiendo anulado también la misma palabra de Dios, dando más prioridad a esos mandamientos, a esas tradiciones. Y bueno, esto mismo Pablo trata en esta carta, porque había entrado estas enseñanzas a la iglesia, a las iglesias en Galacia, y por eso es que Pablo tiene que escribir esta carta y lo va a hacer de una forma bastante dura. Ya hemos mencionado eso. Así que bueno, hemos mencionado un poquito el bosquejo también, tomado este comentario, ¿sí? Y justo ahora estamos en el punto 3, que es la justificación por la fe como base de libertad cristiana. Entonces lo que todo el capítulo 3 y el capítulo 4 va a tratar justamente tiene que ver con esto, con argumentar en contra de lo que estos enseñadores decían. Así que Pablo va a tratar de argumentar con argumentos bíblicos y a veces con argumentos lógicos de cómo esto había llegado a afectar toda la iglesia y que no tenía que ver con algo que Dios había dicho. Y él va a enseñar exactamente qué es lo que Dios dijo y qué es lo que se debía entender a través de todas estas enseñanzas. Bueno, para esto vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 3 y vamos a introducirnos en el tema. Vez pasada estuvimos hablando hasta el versículo 9 y hoy vamos a estar tratando justamente desde el versículo 9 hasta el versículo 22. Y vamos a leer así, dice la Escritura. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, pues porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y voy a ir leyendo por párrafos, cosa que podamos en base a eso ir desarrollando cada punto. Y vamos a ver justamente en el versículo 10, vamos a empezar con este versículo, donde Pablo ya dejó de hablar de todo el ejemplo de Abraham, de cómo él había recibido una promesa. Así que bueno, dejó de hablar de eso como ejemplo de la justificación por la fe, que Abraham había creído por la fe. Así que versículo 10 vamos a ver que dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que lo que vamos a ver a través de todo esto es que lo que quiere decir acá Pablo con este argumento es: quiere citar la Escritura. Quiere decir, bueno, ellos citan la ley, bueno, yo quiero citar también la Escritura. Entonces quiero citar lo que está escrito, y lo que está escrito es esto. Y va a decir que todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Cualquier persona, dice, en el mundo entero que quiera mirar, observar la ley y tratar de cumplirla rigurosamente, está bajo maldición. No importa si es judío o no es judío, es si la persona quiere asumir como estilo de vida las leyes mosaicas. Bueno, si estas personas van a hacer esto, dice Pablo, están bajo maldición. Entonces es una expresión muy fuerte lo que dice Pablo, y es un argumento muy fuerte porque todos estos que estaban ahí argumentando estaban hablando sobre la importancia de poder justamente estar viviendo bajo la ley. Y Pablo dice, bueno, están todos ellos bajo maldición. Y bueno, va a citar esto y va a decir: porque todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley van a estar malditos para hacerlas, ¿sí? O sea, el tema es que había que permanecer. Y cuando uno mira todo esto, uno va a encontrar acá
¿sí? Algo bastante importante, es que si estas personas van a tratar de estar cumpliendo, dice, bueno, van a estar bajo maldición. Por más que estas personas quieran, por más que estas personas quieran estar cumpliendo, o van a cumplir algunos, van a cumplir otros, dice, no, esta persona indudablemente está bajo maldición. Así que luego va a usar otra palabra ahí, va a usar otra palabra que es permanecer, y es una palabra clave en todo esto, porque cuando hablamos de permanecer estamos hablando de estar quieto en el mismo lugar. Eso quiere decir que la persona que dice que quiere cumplir toda la ley tiene que estar quieto ahí, cumpliendo cada mandamiento, cada cosa que la ley dice. En el momento que esto deja de hacer, esta persona, ¿sí?, deja de hacerlo y por lo tanto está maldito. Así que el tema es que no hubo ninguna persona que haya podido permanecer quieto cumpliendo toda la ley. Es imposible, por eso es que Dios había dado sacrificio y dado un montón de cosas, porque era imposible. En algún punto se la quebrantaba esta ley. Todas estas leyes, todo el sistema de leyes, mosaicos. Entonces, justamente dice que va a permanecer bajo maldición. Ahora, quiero tomar esta palabra permanecer para decir, bueno, la ley, las personas que quieran permanecer en la ley se encuentran bajo maldición. Ahora, ¿qué hay para aquellos que hemos conocido al Señor, pero queremos permanecer en el Señor? ¿Cómo es esto de permanecer? Bueno, ahí el Señor Jesús habló en Juan capítulo 15 y usó esta palabra de permanecer. Y fue en un contexto hablando de que Él es la vid y nosotros somos los que creemos, tanto los discípulos de aquel entonces como nosotros hoy, somos justamente los pámpanos y separado de él nada podemos hacer. Así que si es este pámpano, este pedacito de rama es arrancado de todo el árbol, ya deja de tener vida y ya deja de producir fruto. Por más que tenga frutos, se lo saca de ahí y ya no puede producir más fruto. Por más fruto que haya producido antes, deja de hacerlo. Entonces el Señor Jesús va a tratar de decir que la idea que es para la iglesia es que cada creyente pueda permanecer pegado a Él, y a través de esta forma, a través de esta manera, este pámpano puede llevar fruto y se va a limpiar también y va a llevar más fruto. Bueno, y acá dice versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá en este pasaje, que a veces se lo toma a mal en cuanto a pedir todo lo que quiera, tiene que ver con que el pedir lo que queramos es condicional a lo que dice primeramente. Si permanecemos en Él, esas cosas van a pasar, pero si no permanecemos en Él, no. Ahora, ¿qué significa esto de permanecer, estar quieto en Él? Y va a dar como, hasta la misma vez, como un tipo de sinónimo de Él como sus palabras. Porque hay momentos donde Él no está presente con los discípulos, pero sí sus palabras están. Entonces, si dice, si ustedes permanecen en mis palabras y están continuamente hablando cerca de ellas, estando en ellas, pensando, meditando, y permanecen en mis palabras, ¿sí?, y mis palabras permanecen en vosotros, cuando esta palabra está en uno y está continuamente haciendo un efecto, en el momento donde uno quiere hacer lo malo, recuerda la palabra y entonces endereza su camino y no mira hacia el pecado, sino que trata de seguir al Señor. Entonces, cuando es algo continuamente y la palabra está en nosotros, ahí sí actúa el pedir todo lo que queramos, porque todo lo que vamos a querer va a estar acorde a la voluntad de Dios, porque la palabra está en nosotros, porque la palabra reina en nosotros. Entonces, es algo a veces triste que de pronto nos encontramos con situaciones donde creyentes viven hablando de lo cotidiano, viven hablando de trabajo, de deporte, de cualquier tipo de cosas, hasta de la economía, de política,
de lo que se ocurra a alguno. Pero es triste que no esté la palabra permaneciendo en ellos en esos momentos. Y, y que parece que la persona no habla de la palabra. Aún, tristemente, entre mismos creyentes que se juntan o que nos juntamos muchas veces, no está la palabra, no está permaneciendo. Entonces eso es algo como hasta medio absurdo, porque uno dice, bueno, es la iglesia, es el cuerpo es de Cristo, ¿cómo no va a permanecer la palabra en nosotros en ese momento? Y es lamentable que a veces aquel que va a tirar un comentario que no necesariamente sea el pastor, sino cualquier otra persona que tire un comentario como, che, y algo de la Biblia, compartamos algo. Y ese compartamos algo de la escritura, parece el videíto ese gracioso que están todos los trabajadores, le tiran una pala y salen todos corriendo. Y parece muchas veces que en la iglesia, si hay algún creyente que tira un mensajito o un comentario o che, vamos a compartir algo de la Biblia, nadie quiere compartir. Todos hacen bromas, se ríen, salen para acá, para allá, y al fin de cuentas es como que nada pasó y se cambia de tema. Y no se habló de la palabra. Entonces, no permanece, ni aún lamentablemente dentro de nosotros los creyentes. Y bueno, justamente dice Juan, y la epístola de Juan es bastante importante, la primera carta, que va a tratar justo el tema de, va a poner en evidencia muchas veces que hay personas que dicen ser salvas y no lo son, y creyentes que dicen que hacen tal cosa, pero con su vida no lo muestran. Entonces hay personas que dicen, no, no, yo no tengo pecado. Y dice, bueno, si vos decís que sos creyente y no pecás, la verdad de Dios no está en vos. Porque todos nosotros somos pecadores y vamos a estar pecando, dice en el primer capítulo de la carta. Y por eso es que justamente se ha diseñado el concepto de confesión, para que podamos confesar nuestros pecados y Él pueda limpiarnos, como se habló Jesús en Juan 15, de que debemos ser limpiados, estando en la vid, estando en Él somos limpiados. Y bueno, capítulo 1 habla de eso, de la confesión, y justamente cuando pecamos, inclusive dice capítulo 2 que tenemos un abogado, que es Cristo mismo, porque Él intercede por nosotros ante el Padre. Por lo tanto, vivimos continuamente pecando, ensuciándonos, y esto pasa en forma continua, pero es algo como accidental, no voluntario. No es que la persona está entregada a vivir una vida de pecado. Y Juan va a tratar de decir, no, pero si la persona está continuamente enojado con un hermano, vive peleándose, vive pensando en el mal, vive con malos pensamientos, vive actuando de mala manera, y es posible que esa persona no sea salva. ¿Sí? De hecho, él habla justamente de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué está diciendo? Hay personas que estaban dentro de la iglesia, pero nunca fueron salvos. Y se los vio con su conducta. Y él va a decir, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, bueno, dice que si hay algún creyente que dice que sí, yo permanezco en el Señor, como dice Juan 15, yo permanezco en Él. Bueno, la forma de darnos cuenta que esta persona permanece es a través de que su vida, si uno la compara con la vida de Jesús, va a decir, hay sintonía, hay armonía, son cosas parecidas. Porque ahí tenemos que mirar los evangelios y ver cómo Jesús andaba. Él continuamente estaba ayudando a las personas, él continuamente estaba enseñando y hablando de la palabra, él pasaba tiempo en oración, él, aunque lo ofendían, lo agredían, no respondía con maldición, y vemos todas esas cosas. Entonces, si realmente alguien dice que permanece en él, tiene que andar como anduvo Jesús. Y si dentro de nuestra iglesia la persona, aún dentro de la iglesia, no está hablando de la palabra, evidentemente no anda como él anduvo, por lo tanto no permanece en Jesús, ¿sí? Y la palabra no mora en él. Así que después del capítulo 3 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Así que cuando miramos este capítulo 3, lo que tenemos que entender en este sentido de permanencia en él, tenemos que entender de que todo aquel que permanece en él, que permanece en Jesús, dice no peca. Ahora, no puede decir eso en el sentido original, porque si no, Juan se estaría contradiciendo con el capítulo 1 y capítulo 2 que había mencionado anteriormente, porque dice que todos pecamos y que por eso tenemos que confesar y por eso tenemos un abogado. Ahora dice no peca. Bueno, la idea en el original no es no peca, sino no peca habitualmente. No anda pecando, sería. Entonces todo aquel que permanece en Cristo no anda pecando como su estilo de vida. Y después sería todo aquel que peca o que vive esta vida de pecado, realmente no le ha visto ni le ha conocido. Recuerden la expresión del Señor Jesús que dijo, por sus frutos le conoceréis. Así que si esta persona vive continuamente en pecado, si esta persona hizo una manifestación de fe, si esta persona oró en un momento de su vida, si esta persona fue a la iglesia en un momento de su vida, pero nunca ha dado evidencia con su vida, con su andar, no con cumplir cosas simplemente, no con ir a una iglesia, no con cumplir cosas de, leo la Biblia, sino de que se vea fruto en él. Y realmente dice acá, no le ha visto ni le ha conocido. Fíjense que todos los primeros versículos y los siguientes a este del capítulo 3 de Juan, hablan justamente de que el que no anda de esta forma es hijo del diablo. Y dice que tiene que ver con palabras clave como andar, como practicar, como decir. Entonces, eso nos lleva al hecho de que la persona puede decir muchas cosas, pero su vida, su andar muestra otra. Entonces, si tu vida nunca ha mostrado frutos, si tu vida nunca ha mostrado evidencia, es probable que no le hayas conocido realmente. Es probable eso. Y tendrías que, como terminé el estudio pasado, evaluar si realmente has sido salvo, si el fundamento que estás edificando está Cristo, si es Cristo mismo. Ahora, pero sí es importante permanecer en Él. Sí es importante entender de que la forma de permanecer en Él es que la palabra esté en nosotros y que nos tome por completo, no solo nuestra mente, nuestro corazón, sino nuestro andar. Así que completamente diferente el hecho de permanecer. Acá podemos ver que nosotros por la gracia de Dios podemos permanecer. La ley fue dada para que el hombre cumpla cosas externas y lo tenía que hacer con su propia carne, con su propia fuerza. Entonces algo que era santo, algo que era espiritual, no lo podía cumplir, aunque era santo, que era un mandamiento divino y demás, el hombre natural no lo podía cumplir. Ahora, diferente es a esto de permanecer en Cristo, porque el Espíritu Santo, hablamos de eso en los primeros versículos de esta carta, así que tenemos la ayuda de Dios, tenemos que dice que justamente el Espíritu Santo, ¿sí? Nos da un espíritu de poder y de dominio propio, nos da la posibilidad y la fuerza que no está en nosotros el cumplir con esto que Dios está pidiendo. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos capacita para poder hacerlo, y la palabra nos ayuda a limpiarnos, ¿sí? Santificarnos y a la misma vez obrar y trabajar, ¿sí? Y que el Espíritu Santo tome la palabra y nos ayude a poner por obra todo esto. Y todo esto es por gracia, lógicamente, pero tenemos una ventaja en este concepto de permanecer distinto al que aquel que quiere cumplirla rigurosamente a la ley. Bueno, sigamos, versículo 11 dice lo siguiente, dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así que lo que tenemos acá, lo primero que se va a citar acá es un pasaje que lo podemos encontrar en Habacuc 2.4, que dice: más el justo por su fe vivirá. Se traduce en forma diferente porque lo que Pablo estaba usando era lo que se tenía en su tiempo, era la traducción Septuaginta. Entonces era una traducción diferente, ¿sí? Era una traducción justamente al griego, y él estaba leyendo esa traducción y bueno, él
lo va a leer acá y él va a decir esto. Va a basar justamente su argumento en esto, que no existe ningún ser humano, y acá da una clara afirmación, ninguno, no existe ninguno, no hay ninguna persona, no existe ningún ser humano que pueda justificarse para con Dios. Bueno, ¿qué es esto de justificarse? Es ser declarado justo, no delante de los hombres, sino delante de Dios, que miraba a la humanidad y nos veía completamente culpables por no cumplir la ley. Al no poder cumplir la ley, era inevitable que esta persona tenga que pagar un costo, porque la paga del pecado es la muerte. Así que esta persona está vista delante de Dios como culpable antes de conocer a Dios. Y en el momento de conocer a Dios, esta persona es declarada justa y ahora tiene paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5.1. Así que dice acá, bueno, ¿cómo sostiene este argumento de que ninguno se justifica? Bueno, él tomó el pasaje de Habacuc y dice, justamente, es evidente porque justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo esto, aunque pueda haber diferentes formas de traducir esto, lo que está diciendo justamente es que la única forma que el justo pueda tener vida o vivir es por la fe. Y esto no es por la ley. Ahí justamente el comentarista donde yo estoy mencionando lo del libro, menciona que justamente Habacuc escribió esto estando aún en el periodo de lo que se conoce como la dispensación de la ley. Y escribiendo en el tiempo de la ley, aún así dice Habacuc que se debe vivir por la fe, que no se puede vivir por la ley, aunque era en un periodo de ley, se vive por la fe. Siempre, siempre es por fe. Obviamente, ¿fe en qué? No es simplemente una fe que uno puede decir en cualquier cosa, sino que tiene que ver con una fe que a la luz de la Escritura podemos entender en el Nuevo Testamento que la fe que está diciendo es una fe basada en Dios, en lo que Dios ha dicho por medio de su palabra, y tomando eso, nosotros creyendo eso que Él ha dicho, Él ha hecho a través de su obra de salvación, nosotros podemos vivir. Así que Él va a sostener este argumento con esto. Y luego dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y ahí cita otro pasaje en Levítico, que dice justamente, por tanto guardaréis mis estatutos y ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Y acá, algo que es claro en la ley, es justamente que hay que hacer cosas. Dice, el que hiciere esta. O sea que el que cumple con esto, va a vivir por ellas. Lógicamente, había que cumplirla, había que obrar. Hay que hacer algo distinto a la fe, que es creer algo que otro ya hizo. En este caso es algo contrario, va a poner acá algo que es la fe por un lado, el vivir de una forma en cuanto a la fe y el actuar por obras. Y él dice, no se puede actuar por obras, porque si actúas por obras ya no es fe. Así que aún ellos ya hemos establecido de que ninguna persona puede cumplir la ley, así que no podía vivir por ella. Ellos vivían continuamente con un cartel de maldición. Así que todo esto va pasando y va argumentando Pablo. Y luego en el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Acá justamente dice que Cristo nos redimió. Cristo nos sacó, nos libró, nos compró de la maldición de la ley. Porque estamos bajo maldición, porque ninguno se podía justificar, éramos todos malditos porque no la podíamos cumplir. Entonces dice, bueno, Cristo tuvo que sacarnos de ahí. Y para sacarnos de ahí, Él mismo se tuvo que hacer maldición. Él cumplió toda la ley, eso lo vamos a ver lógicamente, y ya sabemos eso, que Él cumplió toda la ley. Entonces, ¿cómo Él se va a hacer maldito si Él la cumplió? Bueno, Él va a hacer justamente esto, y acá hay un comentarista que me gusta como lo dice, y cito unos pasajes también luego a eso para que podamos entrar en el contexto. Dice, Cristo fue hecho maldición por nosotros en el sentido de que Él nació bajo la ley y fue hecho pecado por nosotros. La maldición de la muerte por el pecado vino sobre Él, y su muerte vicaria por nosotros nos liberó de la maldición. Y cita dos pasajes acá. 2 Corintios
5:21 dice, al que no conoció pecado, él no conoció el pecado, él no lo hizo el pecado, él no hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, o declarados justos, de Dios en él. Así que justamente acá vemos esto, que él, que nunca conoció pecado, se hizo por nosotros pecado. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo, en él, el pecado de quién, de todos nosotros. Así que Cristo tuvo que hacerse maldición ahí, y tuvo que hacerlo aún en este madero, puesto ahí. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que es muerto en una cruz cuando o colgado en un madero? Si nosotros entendemos de que eso no era una costumbre de los judíos, sino que más bien de los romanos y de otros pueblos de alrededor. Dice, bueno, a otro comentarista decir acá, dice que los judíos no mataban a los reos por crucifixión, sino que después de haberlos muertos de otra manera, a fin de señalarlos con oprobio peculiar, colgaban sus cuerpos en un madero, y tales malhechores eran malditos por la ley. Así que lo que cita acá justamente es que no era una costumbre de los judíos, sino que una vez que eran muertos, ya sea apedreados de alguna otra forma, se los colgaba como una exhibición, una muestra, y a través de eso se veía toda una maldición por lo mismo que habían dicho. Y aún, fíjense, si vemos el pasaje de Deuteronomio que citamos ahí de 21 y de 22 y 23, vemos justamente que el Señor mismo había dado de que no podía permanecer el cuerpo ahí al caer la noche, y justamente miramos en un tiempo de Pascua, vemos justamente que a Jesús mismo los líderes religiosos mandaron a sacarlo, a bajarlo de la cruz, porque se acercaba la Pascua, ya se acercaba la noche, estaba por iniciar otro día y tenían que sacarlo antes, porque ellos no querían contaminar, sino querían que la tierra sea contaminada y maldita por haber un cuerpo muerto en un madero, ¿sí? Ellos mismos mandaron a matarlo, ellos mismos decían estas aberraciones, pero ahí se ve la hipocresía de estas personas religiosas que falseaban y trataban de cumplir con cosas que Dios había dicho, con las que le convenía y las que querían, siempre y cuando no implicara una pérdida de beneficios que ellos tenían. Sí, ellos eran políticos de ese entonces, los que conformaban parte del Sanedrín. Y ahí el versículo 14 continúa la escritura diciendo, ¿sí? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y lo que hay que dejar en claro con esta afirmación es que siempre estuvo en el deseo de Dios que los gentiles, es decir, los no judíos, conocieran a Dios. Podemos ver en el Antiguo Testamento un montón de pasajes que se ve que Dios mira no solamente a una nación, sino que Él quería llegar a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las familias de la tierra, como le había dicho Abraham. Dios no estaba mirando a que el pueblo judío sea como una raza superior por encima de los gentiles, no, de ninguna manera. Dice acá que la bendición también debería llegar a los gentiles, y no como algo inferior, sino como algo igualitario, algo que pueda llegar a estar juntos, unidos, y que sean coherederos de la herencia, y ninguno mayor ni menor que otro, con más o con menos beneficio, igualmente, ¿sí? Y todo eso, ¿sí? No es que iba a haber como de alguna forma dos simientes, no, sino simplemente una. Y después la expresión que dice justamente a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, bueno, acá un comentarista lo expresa de una forma bastante clara, hablando sobre que esta expresión de a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu corresponde, sí, a la cláusula anterior que estaba en el versículo anterior, cuando habla de que Cristo nos redimió. O sea que Cristo nos redimió con el propósito, ¿sí? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que pertenece a esa parte del versículo anterior. Ahora, bueno, ahí tenemos el versículo 15 que vamos a estar leyendo. Y capítulo 3, versículo 15,
Y es como que entra otro párrafo en todo esto y dice así: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y acá tenemos en estos versículos, justamente este es un párrafo completo, donde va a dar otro argumento, donde acá Pablo va a usar, ¿sí?, como un argumento legal y conocido en el ambiente en el que se encontraba, y que era este concepto legal de pacto. O también podría traducirse justamente esta palabra testamento, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo, si una persona, ¿sí?, está por dar un testamento y escribe este testamento, es algo unilateral que depende solo del que lo escribe. Y en el término legal, esta persona lo escribió, y una vez que está ratificado, una vez que está así con toda la autoridad sellado, que ya está validado, ya no hay nadie, dice, que pueda invalidarlo, que pueda modificar, quitándole alguna cosa o dejándolo de lado, ni tampoco, quizás dice la expresión, ni le añada, ¿sí? Entonces, cuando habla esta expresión de ni le añada, tiene que ver con agregarle cosas. No es que a este testamento se le van a agregar cosas. No, de ninguna manera. Este testamento no se cambia. Una vez que se escribió, ya no se puede modificar de ninguna manera. Así que lo que Pablo va a decir es que, bueno, va a citar este argumento legal con respecto a las personas que lo rodeaban y que entendían el concepto. Entonces, ahora llega el punto de decir, bueno, ¿a dónde va con esto? Dice, versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, lo que va a decir acá es justamente que, bueno, este testamento o esta promesa fue dada de parte de Dios en forma unilateral y era dada, ¿sí?, ¿a quién? A Abraham, pero nunca estaba como solo Abraham, sino a Abraham y a tu simiente. Y bueno, el tema de la simiente es un tema que hay diferentes puntos de vista en cuanto a qué se quiere decir en cuanto a esto. Así que lo que sí queda claro es que es el argumento que Pablo usa para argumentar que esa simiente de la cual habló era Cristo y no se refería como a la descendencia simplemente humana, porque se podría, Pablo, o sea, un comentario dice que se podría haber usado otras palabras para decir descendencia. Una de ellas puede ser hijos, y no, usa justamente esta palabra simiente y está en sentido singular, como hablando de solamente uno, y Pablo va a argumentar en cuanto a esto. Y va a usar esto, la palabra simiente. Una costumbre rabínica, y Pablo había estudiado, como Saulo había estudiado, ¿sí?, en escuelas rabínicas, él, y una de ellas uno de sus enseñadores fue Gamaliel, se enseñaba a través de preguntas, y se usaba, estamos viendo preguntas, a continuación vamos a ver preguntas que se usaban para enseñar, pero también se usaba, los rabinos tomaban una palabra y en base a esa palabra hacían todo un desarrollo de esa palabra. Bueno, y Pablo usa esta palabra simiente en este caso. Y bueno, acá justamente está diciendo que la simiente en realidad y la promesa era justamente a Abraham, pero específicamente a la simiente que es Cristo. Bueno,
ahí versículo siguiente, versículo 17, dice así: esto pues digo, el pacto, o sea, el pacto previamente ratificado, o el testamento, que dijimos en el versículo 15, previamente ratificado por Dios, ¿sí? Fue sellado por Dios, fue dado toda autoridad por Dios, ese testamento, Él mismo lo dio, dice. Algunos manuscritos donde se encuentra en el original no aparece para con Cristo, pero no modificaría justamente el sentido del versículo, porque ya sabemos que está hablando justamente de que la simiente es Cristo y que a Él era dada ese pacto, ese testamento. Y bueno, en el contexto se entendería de todas formas, no cambia el sentido. Ese pacto previamente ratificado por Dios, dado por Dios, dice, no pudo haber sido ni cambiado ni invalidado por la ley que vino 430 años después. Así que lo que tenemos acá es justamente un argumento bastante claro de que Dios había dado esta promesa y ese testamento, esa promesa que fue dada a Abraham y a Cristo, no podía ser ni quitada de vigencia, ni quitarle el valor, ni tampoco se podía anularla. Así que lo que está diciendo Pablo con esto es que, con este argumento legal, es que imagínense que los seres humanos van a cumplir esto a rajatabla y no se va a cambiar, ni se va a modificar, ni se va a añadir nada. Imagínense Dios que dio esta promesa, este testamento de Abraham, no va a ser cambiado por nadie, ni aún por él mismo. Ni aún él le va a añadir algo, y es la ley que vino 430 años después, no va a justamente a cambiarla, sino que de ninguna manera va justamente a cumplir otro propósito del cual vamos a tener que ver. Así que lo que tenemos que dejar claro acá es que Él dio esta promesa y que aunque la ley vino después, no la cambió, ni la invalidó, ni nada. La promesa siempre estuvo vigente. Así que versículo 18 dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces lo que está diciendo acá es que la herencia, que dice el versículo 18, la herencia es lo que prometió, ¿no? Lo que prometió el testamento que se dejó. Dice, si fuera por la ley, ya quedaría anulada la promesa. Y eso es absurdo, dice Pablo, porque Dios no podría anular algo que Él mismo estableció como testamento. Así que, si fuera de esa forma, estaría yendo en contra de Dios mismo. Y luego dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y ahí es interesante esa palabra conceder. Y es la palabra, ¿sí?, que denota mostrar favor, bondad, hizo la donación. Y lo que tiene que ver acá justamente es como lo que nosotros entendemos por gracia. ¿Sí? Es la palabra que viene original de esta misma raíz de gracia. Así que dice que Dios le dio justamente a Abraham por gracia. Así que le dio esta promesa. No era que Abraham era el mejor hombre de toda la humanidad. No es que Abraham cumplía un montón de cosas y por eso es que Dios lo eligió a él. No. Entendemos por el contexto de Génesis capítulo 12 y 11 también, que él va a salir de Ur de los Caldeos, un lugar que estaba lleno de, envuelto por el paganismo. Así que no es que él era temeroso de Dios ni que quería agradar a Dios. No, él fue tomado por gracia. Y hay que entender eso. Es que toda la Biblia nos habla de que Dios nunca salvó por obras, nunca eligió a la humanidad por obras, sino que siempre fue por gracia, siempre dependió de Él. Dios fue aquel que escogió a Abraham de entre todo un mundo de paganos, él siendo un pagano también.
y lo toma, pero él le va a dar una promesa, ¿sí? Él le va a hablar, él se le va a revelar, porque no hay forma que él lo pueda conocer si no es que Dios mismo es revelado, ¿sí? Es al igual que hoy. El hombre por sí mismo no puede llegar a Dios a no ser que Dios se le revele. O sea, no es que yo encontré a Dios, sino que Dios me encontró a mí. Yo me había perdido, Dios no se perdió. Así que lo mismo pasó con Abraham. Dios va a hablarle a Abraham y Abraham le va a creer a lo que él dijo. Y eso que le dijo es por gracia. Y la promesa que le da es por gracia. Y en el Antiguo Testamento es por gracia. Y en el Nuevo Testamento es por gracia. Y nosotros siempre, y la humanidad siempre es salva por gracia de Dios, no por obras. Y entonces dice justamente acá, y el comentarista acá me gusta cómo lo va a traducir en su orden griego, dice el comentario bíblico portavoz, pero a Abraham, el orden griego, Dios le dio la herencia por promesa. No solamente le prometió la herencia, sino que se la dio libremente en el pasado, y este otorgamiento permanece vigente en el presente. Así que es importantísimo entender esto, que esto que le fue dado no solamente a Abraham y a su simiente, no fue algo que tenía que ver algo en ese momento, en el pasado, mirando hacia atrás, sino que es algo que continuamente es vigente. ¿Sí? Lógicamente hay detrás de todo esto un pueblo que es descendiente directo en la carne, de la cual Cristo mismo fue descendiente en la carne, y dentro de estos que han creído que han sido linaje directamente, habían también creído en esto mismo, en estas verdades por la fe. Así que dentro del linaje humano de la nación de Israel a través de los años, hubo un grupo que no creyó a Dios y un grupo que creyó a Dios. El que no creyó a Dios se trató de justificar por la ley, ¿sí? Y trataron de alcanzar la ley, la justificación, usando su propia justicia, y no la pudieron alcanzar jamás. Pero los que han creído en Jesús, como menciona Habacuc, por la fe vivirá, ¿sí? Los que han creído en cualquier momento de la historia, ¿sí? Pertenecen a las promesas. Por eso cuando Jesús va a hablar con los líderes religiosos y le va a decir que, y ellos se van a enojar con Jesús cuando Jesús le va a decir que ellos eran hijos del diablo y descendientes de él porque sus obras quieren hacer, porque son mentirosos como su padre es mentiroso, y él dice, nosotros tenemos un padre, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le va a decir lógicamente no, que no son descendientes de Abraham. Pero no estaba él hablando en cuanto a la carne y sangre, sino no son descendientes de Abraham en cuanto a lo espiritual, porque si lo fueran, creerían como Abraham por la fe y creerían las obras que el Mesías estaba haciendo. Continuamos versículo 19, ¿sí? Que ahí ya entra en otros dos párrafos. Versículo 19 y 20 es un párrafo, y 21 y 22 es otro, pero los voy a leer juntos. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así que vamos a entrar en estas dos secciones, porque lógicamente, tanto estamos hablando de ley y tanto estamos hablando de promesa, que automáticamente surge una pregunta, y acá son preguntas lógicas que surgirían en la mente de cualquiera, y más aún en la mente de los judíos que estaban en Galacia. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que la ley no sirvió para nada? ¿Que Dios lo dio porque se le ocurrió? ¿Que no tenían otra cosa mejor que hacer? ¿Que nos dio la ley? Bueno, Pablo va a decir acá que ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley tiene un propósito. Bueno, de hecho tuvo varios, pero él va a citar uno acá. Dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones.
Y acá añadida, aunque es una palabra igual a las que vemos anteriormente, dice que fue añadida a causa de las transgresiones. O sea que como había pecados, como había transgresiones, se tuvo que dar la ley. Bueno, ahí tenemos esta palabra transgresiones y tiene que ver primariamente, dice ir a un lado. Luego el acto de sobrepasar se emplea metafóricamente para denotar transgresión siempre del quebrantamiento de una ley. Bueno, lo que está diciendo acá es justamente que ya Dios había dado la promesa a Abraham, pero bueno, 430 años después, sí, había una realidad. El hombre, por más que había recibido promesa, el hombre estaba transgrediendo leyes que Dios sabía y que él tenía en su mente, y que estaba pecando la humanidad. Desde Adán hasta Moisés, el hombre continuamente estuvo pecando y ofendiendo a Dios. Solo que el hombre no lo sabía en su totalidad. Desde Adán, el hombre dejó de buscar a Dios y se fue apartando y fue hasta después se dividieron los pueblos a través de las lenguas, a través de la Torre de Babel y demás, y se llenó y se pobló toda la tierra, y toda la humanidad estaba estando lejos de Dios y actuando y ofendiendo a Dios. Solo que el hombre no lo sabía en su totalidad. Entonces Dios sí era ofendido por el obrar del hombre. Entonces Dios tiene que dar la ley para en alguna forma darle a través de la ley como una lupa para que el hombre se dé cuenta que estaba pecando en contra de Dios. No es que el hombre, como vio este mandamiento, quiera hacer la contra y si vos me decís esto yo voy a hacer lo otro. No es el sentido de rebeldía que se transmite acá, sino el sentido de poner en evidencia la conducta del ser humano. Entonces la ley lo que hace es poner en evidencia algo que ya estaba pasando. El hombre estaba ofendiendo continuamente a Dios. Y de alguna manera poner un freno a esos pecados dentro del pueblo de Dios. Para que los que iban a recibir esta promesa también tendrían quizás mayor revelación que la que tuvieron hasta ese momento. Así que lo que vemos acá es que dice que fue añadida y fue dada la ley por el motivo de los pecados, de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Lo que quiere decir es que la ley tuvo una fecha de elaboración y una fecha donde esto caducaba. La ley no es para que esté siempre, sino que la ley fue dada después de la promesa 430 años después, pero era para que cumpla un tiempo bastante corto. Desde que se da esa ley, dice hasta. La palabra hasta es clave porque dice que en un momento esa ley iba a dejar de estar vigente y que iba a morir. Entonces dice hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? Dijimos, Cristo es la simiente. Entonces, cuando vino Cristo, la ley dejó de tener validez. Él la cumplió toda la ley. Pero ya una vez que Él hace una obra redentora, este sacrificio vicario que hemos hablado, ya caduca la ley, ya deja de tener propósito la ley, y ahora comienza a tener otro tipo de revelación que ya no es la ley, sino que es una mayor revelación que es la gracia. De la gracia quiero decir, porque siempre es gracia. Una mayor revelación de la gracia, es correcta la expresión. Así que dice, y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Bueno, entonces realmente lo que está tratando de decir acá con todo esto es justamente que la ley, ¿sí?, de la cual se jactaban y querían enseñar estos líderes religiosos, y estos líderes religiosos querían meter la ley dentro de la iglesia. Pablo dice, no tiene sentido que quieran meter todos estos ritos mosaicos en la iglesia,
cuando ya dejó de tener vigencia. La promesa nunca dejó de tener vigencia, siempre estuvo. Y corrió en forma paralela a la ley, la promesa. Pero esta ley dejó de tener vigencia en el momento en que Cristo ya está actuando, ¿sí?, libremente. y ahí dice justamente, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bueno, sobre esta expresión también hay bastante para hablar, porque uno entiende mirando el hecho de los mandamientos que fueron dados a Moisés y cómo fueron estos escritos inclusive en la tabla con el dedo de Dios, y que él estaba cara a cara frente a Dios, dice la escritura, y fue el único que lo vio y demás. ¿Cómo es que recibió a través de ángeles? Dice Pablo. Bueno, más allá de entrar en un tema bastante largo y amplio, ¿sí?, hay una de las corrientes que se entendía en el tiempo donde Pablo estaba escribiendo una enseñanza rabínica, era justamente de que Dios estaba tan lejos de los hombres y no podía llegar porque nadie la ha visto jamás, y la santidad de Dios podía impactar y demás, que va a decir de que en realidad Moisés recibió los mandamientos a través de los ángeles, ¿sí? Y fue algo que también se cita a través de Hechos, y algo común visto en ese tiempo. Y más allá de que era esto o no lo era así, lo que hay que entender es el argumento de Pablo. Lo que Pablo quiere, no hay que desenfocarse del argumento principal. Que lo que está diciendo en este argumento, dice que en un sentido, si uno tiene que verlo y tener que poner uno al lado de otro, y de alguna manera decir, bueno, vos querés agarrar la ley cuando la ley fue dada por ángeles, por un mediador, ¿sí?, que fue Moisés, y aún por ángeles, cuando la promesa fue dada directamente de Dios hacia Abraham y su simiente. Entonces dice, bueno, vos querés poner al lado, pero no podés poner al lado, porque la promesa fue dada plenamente de Dios hacia Abraham directamente, no por parte de intermediarios. Entonces, versículo 20, y si hablamos de pasajes controversiales, bueno, este pasaje, versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Bueno, hay un comentarista que habla de que este es uno de los pasajes con mayor interpretación del Nuevo Testamento, inclusive, y de Gálatas el que más tiene. Uno cita que tiene 250 formas de interpretarse este versículo 20. O sea, 250 formas de interpretarse este versículo 20. Así que es un tema bastante amplio, y solo voy a citar uno que Barclay lo va a estar mencionando, y lo voy a usar digamos, para continuar con el pasaje. Dice, ahora llegamos a esta frase extraordinariamente difícil, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué estaba pensando Pablo aquí? Un tratado basado en la ley siempre implica dos partes, una persona que lo da y otra que lo acepta, y depende de que las dos partes lo cumplan. Esa era la posición de los que ponían su confianza en la ley. Si la ley se quebrantaba, todo el acuerdo quedaba anulado, pero una promesa depende de una sola persona. El camino de la gracia depende totalmente de Dios, es su promesa. El hombre no puede hacer nada para alterarla. Puede que peque, pero el amor y la gracia de Dios permanecen inalterables. Para Pablo, la debilidad de la ley consistía en que dependía de dos partes, el legislador y el cumplidor, y el hombre lo había echado todo a perder. La gracia pertenece totalmente a Dios. El hombre no la puede deshacer, y sin duda es mejor depender de la gracia de un Dios inmutable que de los esfuerzos desesperados de una persona indefensa. Y es muy interesante esta palabra, me encanta esta frase final que dice, es mejor depender de la gracia de un Dios inmutable, un Dios que no cambia, que de los esfuerzos desesperados de una persona indefensa. Así que cuando vemos todo esto, vemos algo completamente, sí, maravilloso, donde nos va a hablar justamente de el entender que esto, continuando con el argumento, depende la promesa de la gracia de Dios mismo, a diferencia de la ley. Vemos el versículo 21, ya terminando con el versículo 22, estamos al final ya de nuestro estudio, y dice así,
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Acá otra pregunta, entonces dice, bueno, entonces con lo que vos me estás diciendo, Pablo, ¿me querés decir de que estos se van a poner a pelear? ¿Son contrarios, son adversarios? ¿Uno compite en contra del otro? Y Pablo dice, no, de ninguna manera, no están compitiendo, no hay acá una competencia. Dios no puso la promesa y después puso la ley 430 años después para que compita con la promesa. De ninguna manera. Dice justamente, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que si la ley llevara la justificación, ¿sí?, ya no tendría sentido la promesa. Así que no tuvo que ver con eso la ley. La ley tuvo que ver con el objetivo para el que fue dado, con el propósito de, ahí habíamos visto justamente el hecho de las transgresiones, el hecho del pecado de la humanidad. Y no estaba para competir, sino para correr paralelamente. Para correr paralelamente y para que después desaparezca la ley. Así que nunca fue el objetivo de Dios que compite una cosa con la otra. ¿Sí? Porque los dos tuvieron propósitos diferentes. Versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así que lo que va a decir este versículo 22 es que justamente ya luego la escritura nos va a hablar todo, ¿sí?, después aún de que fue dada la ley, ya todo el Antiguo Testamento, la escritura misma, dice que todo es encerrado bajo pecado. ¿Sí? Una vez que la ley fue dada, toda la humanidad y aún todo el mundo entero y todo lo que en él habita y aún nuestros pensamientos, nuestras acciones, toda cosa que dependa de nosotros y aún nosotros mismos, queda encerrado en pecado, bajo el dominio, bajo el poder del pecado. Así que en ese momento que la ley viene al mundo entero, todo el mundo entero queda bajo pecado. Entonces, ahí es donde alumbre y resplandece la promesa, porque ahora la ley va a apuntar justamente a que el hombre no podía ser justificado ante las grandes demandas de un Dios santo y que la única forma que tenía el ser humano de obtener esta justificación para poder vivir una vida con Dios en la tierra y continuarla en la eternidad, la única forma era mirar la promesa dada a Abraham y a su simiente, mirar hacia Cristo, que tomarla por la fe, ¿sí?, y a través de eso, ¿sí?, podemos disfrutar nosotros los que creemos esto, los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que creen en esta promesa de un Mesías, un Jesucristo mismo, un ser que era completamente humano, pero completamente Dios, y que estuvo dispuesto a ocupar el lugar tuyo y mi lugar en esa cruz, para que vos y yo no recibamos toda la ira de Dios y el justo castigo de Dios. Porque el que no ha creído en el Hijo de Dios, ya es condenado. Toda persona que se rehúsa a creer en el Hijo es condenada. Ya ha sido condenada, porque ya está bajo pecado, y por lo tanto la ira de Dios está sobre él. Y lo único que va a manifestar la eternidad es que esa persona rehusó a creer en el Hijo, y por lo tanto es digno y merecedor del justo castigo de Dios, porque no quiso creer en aquel que estuvo dispuesto a dejar las glorias del cielo, a venir a este mundo, a habitar entre nosotros, y a dar su muerte y ocupar mi lugar. Y no solo eso, sino morir y resucitar al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Así que si la persona rehúsa creer este evangelio, esta buena noticia de que hay alguien que hizo todo para que sea salvo, esa persona ya es condenada.
no tiene forma de ser salva. Por más que vaya a cualquier tipo de iglesia, por más que vaya a cualquier tipo de religión, por más que cumpla cualquier tipo de mandamientos, de sistemas de pensamientos religiosos, ateos o lo que sea, ha rehusado a creer en el único que podía ofrecerle la justificación, ser declarado justo delante de Dios y a través de eso tener el perdón de sus pecados. Y así es que terminamos este estudio en esta mañana. Oramos juntos y terminamos. Muchas gracias. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque podemos a través de ella aprender, crecer y también tener bases para crecer sólidos y no dejarnos arrastrar por cualquier tipo de doctrina, de enseñanza. Te doy gracias por cada uno de los oyentes, los que se han conectado en diferentes momentos del estudio, que puedas bendecir sus vidas, que puedas obrar en ellos. Y te ruego para que obres en aquellos que no han vuelto a tus pies, que se han apartado hace años, que se han alejado, que los traigas, Señor, nuevamente a tus pies, que ellos puedan volver, que tu Santo Espíritu los pueda guiar, los pueda ministrar a ellos para que ellos comiencen a dar ese paso. La iglesia no está para juzgar a nadie, sino para acompañar, para guiar. Sí, y te rogamos, Padre, para que el enemigo no gane ventaja en esos pensamientos que provienen de él justamente, que es padre de toda mentira, que les hace creer y les ha hecho creer una mentira, y que vuelvan a tus pies, Señor, te ruego. Pero también por aquellos que no te han conocido todavía, que han escuchado este mensaje, que puedas obrar en ellos para salvación, que tu Santo Espíritu pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, y que ellos puedan entender su condición y que necesitan un Salvador. Te ruego para que obres y que los puedas también bendecir. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús.